Altísimo Dios Todopoderoso les bendiga a cada uno de los que van a ver este estudio en esta semana de profundas reflexiones. Le llamamos la Gran Pascua Judía o la Gran Pascua Cristiana. ¿Por qué? Porque fue en esta fecha de esa Gran Pascua Judía donde sucedió lo que a continuación vamos a narrar con ustedes. Las últimas 7 palabras que Yeshua Nazareno, que Jesús el Nazareno, dijera en la cruz del Calvario. Ahí, después de llevar cargando la cruz, subió hasta el monte de Gólgota, que más adelante la vamos a ver. Y allí, estando crucificado, exhibido públicamente sobre un madero, él termina su obra redentora con 7 contundentes palabras. El mundo fue hecho en 7 días. Ese número 7 siempre aparece y tiene significado en la Biblia. Y el significado profundo es la redención total de toda la humanidad, con 7 palabras. Miremos la primera palabra. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Lucas capítulo 23, 34. La primera palabra que pronunció nuestro Señor desde la cruz revela un amor totalmente inesperado y completamente inmerecido. Oró por los soldados romanos. Como sugiere Pedro, Hechos 3:17, por lo que los antiguos religiosos de la nación, algunos antiguos testigos, omiten este dicho, pero probablemente se debe a editor que consideró que los hechos del 70, que se cumplieron al pie de la letra, mostraban que Dios no había perdonado a las autoridades judías que acusaron a Jesús ante Pilato, como si la plegaria fuera solo para ellos. En realidad, Jesús pide perdón no solamente por los judíos. En este caso, el ala religiosa, que fue la que tomó la decisión junto con los romanos de crucificar a Jesús. La muerte de Jesús en la cruz del Calvario no solamente fue responsabilidad de los judíos, también fue responsabilidad de los romano. Eso quiere decir que es responsabilidad de toda la humanidad. No fue decisión completamente de los judíos. Fue la propia decisión del propio Jesús quien dijo: yo doy mi vida por amor de la humanidad. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Lo dijo aquí en este monte, conocido como el Monte de la Calavera. La segunda palabra que vamos a compartir, que él comparte desde allí, exhibido públicamente sobre una cruz, va a ser: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La segunda palabra fue dirigida al malhechor. Esa es la palabra más correcta, un malhechor. En el catolicismo le llaman el buen ladrón. En realidad era un malhechor, dice la historia.
un malhechor arrepentido. La historia dice que fue crucificado entre dos malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Pero déjeme terminar esto. El que más allá de la cruz vio la corona y la gloria por venir y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le respondió: no dentro de mucho tiempo, sino que antes que se ponga el sol, tú estarás conmigo en la gloria del Padre. Efesios 4, 8, 9, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Ahí, en su agonía, lleva su primicia. Le podríamos decir también el ladrón penitente o el malhechor penitente. Ahí en la cruz, mientras el otro que estaba a su izquierda injuriaba y blasfemaba, este malhechor dice: Señor, en verdad nosotros merecemos lo que estamos recibiendo, pero tú no hiciste nada. Luego de reprender a su propio compañero, él voltea su mirada hacia Jesús Nazareno y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu paraíso. Este hombre, previo a la misma muerte con profundo dolor, pudo ver que Jesús Nazareno era algo más que un ser humano común y corriente. Él pudo detectar de que Yeshua era Dios mismo. Su fe contundente y poderosísima hizo que en ese momento ese ladrón, minutos antes de pasar a la eternidad, recibiera el regalo más extraordinario de su vida: la salvación. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. La tercera palabra que él comparte le dice: mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. San Juan 19, 25 al 27. La tercera palabra que comprende expresiones para su madre y el discípulo amado. Prueba en Jesús tenemos el ejemplo supremo de un corazón en paz consigo mismo, listo para consolar y para compadecerse de los demás. Aunque sufría tremendos dolores físicos y había experimentado agonías espirituales aún más terribles, pensó en su madre y se ocupó de su futuro. Para que se cumpliese la profecía que le habían dicho a María cuando llegó a presentar a Jesús, al niño Jesús, en el templo. Cuando el profeta, el anciano, le dijo: una espada traspasará tu corazón. Lucas 2, 35. Este es un hecho extraordinario y precioso. Su madre está desgarrada, profundamente desgarrada al ver cómo estaban martirizando de una forma dura, espantosa
a su propio Hijo amado. Está al pie de la cruz, consolada por aquel joven apóstol. Yeshua, en ese momento, en su inmenso dolor, voltea su mirada a su madre. ¿Qué mostró el Señor Yeshua? Dos cosas. Uno, como judío. En el judaísmo se dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien sobre la tierra. Es por eso que nosotros los cristianos siempre debemos de hacer el énfasis a los hijos. No importa. Compartía de un siervo en Houston que lamentablemente ha tenido un tropiezo duro en su ministerio. Y le decía al pastor López, de una iglesia preciosísima que tuve este fin de semana allá en Houston, dice: pastor López, no importa lo que su padre ha hecho, sus hijos, lo que han hecho al despreciar a su propio padre, al no quererlo recibir en su propia casa, lo estará haciendo mal delante de Dios. Porque la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien sobre la tierra. Sean buenos o no sean buenos nuestros padres, nosotros como hijos debemos de tener respeto por nuestros padres. La enseñanza que nos deja el Señor es profunda. En aquel momento duro y difícil, piensa como judío, como humano. Y le dice al discípulo amado: hijo, he ahí tu madre, como diciendo: hijo, mira a mi madre, ve por mi madre. Y le dice: madre, he ahí tu hijo, como diciendo: yo me voy, pero Él va a ayudarte. Esa es la tercera y preciosa palabra del Señor. Pero vamos a la cuarta. Elí, Elí, lama sabatini. Mateo 27, 45 al 47. La cuarta palabra que nos resulta sobreacogedora, probablemente la pronunció Jesús cuando se estaba disipando la misteriosa y sobrenatural oscuridad que duró 3 horas. Y a la hora 9, Jesús clamó a gran voz, es decir, a las 3 de la tarde: Eloi, Eloi, lama sabatini, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos dicen que ese es el momento más duro de la historia. Han pasado 3 horas, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. El cielo está completamente encapotado. Los detractores, posiblemente ya la mayoría, se habían ido. Solo quedaban los soldados, su mamá, el discípulo amado y algunas de las mujeres que acompañaron a María. Algunos dicen que ese es el momento en que ya casi no tiene sangre en su cuerpo. Otros dicen, escuchaba a veces un experto decir que en ese momento los pecados de toda la humanidad, los pecados suyos y los míos, estaban sobre el cuerpo de Yeshua. Como dice Juan, el que nunca hizo pecado llevó sobre su cuerpo mis propios pecados para salvarme. La Biblia dice que Dios no soporta ver el pecado. Algunos dicen que en ese momento el Altísimo no soportó ver a su propio Hijo. Decía un médico: los pecados de toda la humanidad en ese momento sobre su cuerpo hebría como una gusanera. De tal manera que Dios no soportó ver a su propio Hijo completamente con todos los pecados de la humanidad. Y apartó su rostro. Yeshua le dice: ¿por qué me has abandonado? Era un momento durísimo,
Altísimo, allí en ese momento en la cruz del Calvario. Mientras Él dice esa bendita palabra, se prepara para la quinta palabra. Tengo sed. Lo dijo poco después de la anterior, y es la única que menciona su sufrimiento físico. Jesús había rehusado beber el vino con mirra, pero aceptó otra clase de bebida a fin de humedecer sus resecos labios y garganta, para poder expresar en alta voz la declaración que contiene la sexta palabra. El evangelista hace notar el cumplimiento del Salmo 69, 21. Sed tengo. Se había agotado ya todo oxígeno. Ya no quedaba nada de líquido. Prácticamente su sangre ya estaba acumulada en la última parte que quedó. En aquella agonía desesperada, Él dice la quinta palabra. Sed tengo. Lo que de inmediato lo va a llevar a la sexta palabra. Consumado es. Esta palabra se considera en el término griego de gran amplitud. Tetelestai. Consumado es. Es el grito del vencedor, no el de una víctima derrotado, que ha concluido la obra que se había encomendado. Ha cumplido todos los tipos y profecías veterotestamentarios. Y de una vez por todas ha ofrecido el sacrificio definitivo por el pecado. Hebreos 10:12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez por siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado. En la traducción original hebreo se ha sentado sobre su majestad. Había triunfado. Consumado es. El proyecto se cumplió. La obra redentora se cumplió. Es el grito no de un derrotado, sino el grito de un victorioso en la cruz del Calvario. En la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, muestra en ese momento cuando Yeshua Nazareno dice consumado es, muestra en ese momento cómo el infierno y el mismísimo Satanás, el diablo, se estremecen y son enviados en símbolo profético por siempre y para siempre al lago de fuego. Satanás y sus demonios nunca esperaron escuchar esa palabra. Consumado es. El triunfo se llevó. Es por eso que hasta hoy en día, cada vez que viene Semana Santa, Satanás siente odio y repudio. Y ahora hasta algunos ingenuos evangélicos se le unen a Satanás porque no quieren escuchar el tema de la Semana Santa. ¿Por qué? ¿Por qué no recordarla? Si en una semana como esta se dio el triunfo perfecto. Por supuesto que Satán y sus demonios no quieren recordar esta semana, porque en una semana como esta se dio el triunfo. Múltiples de evangélicos no quieren recordar esta Semana Santa. Pero sí quieren recordar el 4 de julio o la fecha de su patria, de su país. ¿Por qué no recordar nosotros que una semana como esta, y con el cierre de una séptima palabra, después de haber pasado triunfante allí, como vemos en la imagen, dice esa gloriosa séptima palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En la palabra final de Lucas 23:46, Jesús cita el Salmo 31:5. La
tradicional plegaria vespertina de los judíos piadosos. ¿Tan realmente somos hermanos del Redentor, los redimidos, que en el momento de morir pueden utilizar el mismo lenguaje al encomendar sus almas al Padre? El Padre de Él y el Padre de ellos y de nosotros, Padre Celestial. Padre, como diciendo, regreso de nuevo, pero victorioso. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y se cierra el telón, que como vemos en esta imagen 3 días después, que por cierto, ¿fue Jesús murió el día viernes o fue la noche del viernes, la primera noche de Jesús? ¿O fue la noche del jueves? Ese tema está en Instagram y en TikTok. Mírenla, porque allí hay ampliación. ¿Cuál fue la primera noche de Yeshua? ¿La noche del jueves o la noche del viernes? Mírenlo, el estudio en TikTok. En definitivo, el triunfo total y absoluto en la cruz del Calvario. Fue así como comenzó la creación con 7 días. Con 7 días finalizó en la cruz del Calvario la redención tuya y mía en la cruz del Calvario. Que mi altísimo Dios Todopoderoso